Hola a todos, soy Luis Eduardo Rengifo Aispur, abogado. El presente trabajo básicamente se trata de una presentación sobre la temática de autoimposición en la tributación, una temática que no es nueva, sin embargo que dentro de la doctrina ecuatoriana se ha abordado de manera muy pobre. En tal virtud, esta presentación se deriva de un trabajo dentro de la maestría con mención en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Regional de los Andes, sede Ambato, específicamente en la materia de tributación, del sistema tributario en la legislación ecuatoriana. Bien, como primera lámina podemos observar que y dar una mirada general a la autoimposición tributaria, en cuanto que existen ciertos puntos destacados, los cuales se encuentran especificados en cuatro. Como primer punto tenemos que la autoimposición en la tributación, además de un principio, tiene una forma y un objetivo y se lo concibe como un derecho, puesto que garantiza el pago de los tributos por parte de los ciudadanos y que este solo debe ocurrir cuando se ha registrado la voluntad soberana de pagar tributos mediante debates legislativos plenos, con aprobaciones expresas del pueblo a través de leyes legítimas y con resguardo constitucional. En cuanto a la voluntariedad sobre el pago de los tributos, estos tienen que basarse en que los contribuyentes se sientan representados y tengan participación directa en la toma de decisiones en cuanto a la formación de los tributos, para que así exista obviamente una predisposición de los pagos en cuanto a los tributos. Si bien es cierto, dentro de la materia tributaria se conoce al principio de Juris Imperium, tomándolo desde una perspectiva que el Estado básicamente no le consulta al ciudadano en calidad de contribuyente si quiere o no pagar los tributos, sino que éste tiene la obligación de pagarlos cuando se ha ejercido el hecho generador, que es uno de los elementos de las obligaciones tributarias. Bien, otro punto, y como tercero, tenemos el ejercicio democrático, y no otra cosa que el ejercicio de la democracia en materia fiscal, que se define o se expresa a través de diversas maneras. Pues como es el caso ecuatoriano, tenemos un ejercicio de democracia representativo, directo, participativo, y que de estos surgen elementos como la deliberación y por tanto la inobservancia de esta autoimposición como un ejercicio democrático vulnera el derecho de los contribuyentes a participar democráticamente en la toma de decisiones de naturaleza tributaria. En tal virtud, la autoimposición por este manifiesto se la considera como un derecho. Y por último punto tenemos a la activación de ejercicios saludables de democracia. Sí, efectivamente, y ante la eventual vulneración de este derecho de autoimposición tributaria y de todos estos puntos específicos que se ha abordado en esta primera lámina, tenemos que las acciones que nacen y que parten de esta autoimposición en cuanto a la tributación son la objeción de conciencia y la resistencia fiscal, los cuales se convierten en ejercicios saludables de democracia que puede poner límites a los poderes públicos. Como segunda lámina, y para dar una introducción más general al tema, tenemos que
analizar el hecho y dirigirnos al escenario que cuando se piensa en tributos y la validez de los mismos, se alude de manera automática al principio de legalidad y a la reserva de ley, taxativamente. Lo cual es correcto, puesto que los tributos deben ser aprobados mediante ley, como se manifestó anteriormente, y la misma debe contener sus elementos tanto materiales, de técnica legislativa, específica en materia tributaria. Caso contrario, no serán ni legítimos ni constitucionales. El elemento de legitimidad cabe mencionar que no solo se refiere al apego de las actuaciones administrativas o la imposición de tributos a la ley, sino también la legitimidad, en palabras del doctor Patricio Sequeira, por ejemplo, se refiere también a lo justo, a lo equitativo, a lo democrático, a lo razonable. Bien, continuemos con la autoimposición. Sin embargo, en cuanto a la legalidad y a la reserva de ley, no se los debe constituir como absolutos, pues al menos no se debe considerar igual como la máxima premisa de sustento de los tributos, que existe una premisa previa y aún más sustancial que la legalidad, y se trata de la autoimposición, lo cual en esta presentación se estudiará de manera breve pero detallada tanto a la autoimposición como principio y derecho. En la tercera lámina podemos identificar a la autoimposición como principio y derecho, y en este subtema es importante abordar que una de las concepciones históricas para darle una postura de historia nos dice que el tributo que se puede localizar a un día de hoy es clásica, que siempre se basa en las fuentes de un orden social, el fundamento principal es la protección de la libertad y la propiedad privada, donde el derecho tributario tiene un estigma de instituto odioso, pues en este marco histórico se acuñan los principios, por ejemplo, de capacidad económica como un tributo del hecho imponible y de legalidad como autoimposición basada en la protección de la propiedad. Para aceptar la autoimposición como un derecho, en primer lugar, es importante comprender que su constitución histórica ya nace como principio en los senos del documento histórico más importante, que es el constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo. Por lo tanto, los textos constitucionales occidentales como expresiones y cartas declarativas de derechos a las que también se le atribuyen el origen, o al menos los albores del debido proceso y el principio de la legalidad en general. En una investigación previa, se llegó a determinar que este principio, al que los doctrinales le atribuyen su origen al sistema jurídico anglosajón durante la Edad Media, pudo haber sido acuñado al menos de sus bases en la Carta Magna de 1215, denominada la Carta Magna original, y que se la acuña a Juan Sin Tierra por los procesos históricos y por las batallas históricas y los argumentos que en ese momento particular de la historia sucedieron. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que esta declaración, que si bien no llegó a tener una aplicación concreta, sentó las bases del principio de autoposición y permitió a su vez el desarrollo de los principios de legalidad y reserva de ley. Partiendo de estas ideas, es importante mencionar que los poderes públicos son los responsables de buscar riqueza y allí donde la encuentren establecer tributos, recaudarlos con plena eficiencia, como se reconoce, por ejemplo, en el artículo 300 de nuestra Constitución, y gastarlos con equidad. Se debe enfatizar que durante estos ejercicios del poder es necesario configurar límites a los poderes públicos, evidentemente, como es nuestro derecho, para proteger a los ciudadanos en calidad de contribuyentes
o administrados, de las posibles arbitrariedades del Estado, que tiene una tendencia recurrente a aprovechar su estatus de imperio y emitir normas tributarias que podrían resultar injustas para los contribuyentes, ya que ante la obligación que tienen los ciudadanos de contribución al gasto público, podrían ser sometidos a cargas impositivas superiores a las que su verdadera capacidad contributiva puede soportar. Bien, en la siguiente lámina es importante tomar en cuenta como uno de los elementos sustanciales de la autoimposición a la democracia relacionada con los tributos. Por tanto, la democracia es importante, como prefacio, tomarla etimológicamente, que se deriva del latín demócrata y del griego democratia, que significa gobierno del pueblo. Esto implica una forma de organización en la toma de decisiones, la cual debe corresponder y corresponderá a los ciudadanos en ejercicio del poder político. Como se habló en las láminas anteriores, dentro de la Constitución ecuatoriana se han reconocido tres clases de democracias: la directa, la participativa, la representativa, por lo cual en este ejercicio, y para primer punto, la democracia directa permite a los ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo, debatiendo las decisiones que deben tomarse para el mejoramiento de la sociedad. En cuanto a la democracia representativa, la podemos definir que se usa como un método por excelencia a través del sufragio para la elección de representantes. Estos pueden ser electos directamente o de forma indirecta. Este sufragio puede ser universal o limitado según participen todos los adultos nacionales y cumpliendo todos los requisitos que lo estipula el ámbito constitucional y legal. Y por último, el ejercicio de democracia participativa, por su parte, contiene una diversidad de formas de participación. Sin embargo, todas encerradas en un mismo ideal, que los ciudadanos deben ser más activos y que estos ciudadanos deben ser informados, no solo para elegir a sus representantes, también es importante que su participación sea directa en la toma de decisiones, es decir, que este ejercicio de democracia participativa tenga estrecha y directa relación con la democracia directa. Entonces, la función política de la democracia se materializa en lo tributario, en la formulación constitucional del principio de legalidad y la reserva de ley. Todo que se trata del debate de leyes tributarias a través de representantes obviamente electos, procesos legítimos, y que se trata de una manifestación de democracia que por un lado aplica un ámbito, un elemento que es de deliberación en cada debate de una ley fiscal. En la siguiente lámina es importante ir a la acción, al objetivo de la autoimposición. Y aquí obtenemos a la objeción de conciencia ante el abuso del poder tributario. No es más que un derecho lento y de complejo reconocimiento por la doctrina, la jurisprudencia, el cual nace de diversas formas de afectación a los ciudadanos por la vía impositiva. La objeción de conciencia, en palabras de Rawls, puede definirse en forma general como la negativa a obedecer un mandato legislativo, administrativo, que consiste en que dichos mandatos no sean acatados precisamente por razones de conciencia. Esta doctrina también es abordada, estudiada y aplicada en distintas ramas, en distintas disciplinas del estudio académico y científico. Bien, en materia tributaria, de manera categórica, se configura como una forma pública de desobediencia civil, que consiste también en la negativa de obedecer. Es
está la premisa, la negativa de obedecer. Y de manera puntual, también la objeción de conciencia se entiende por tal la omisión en virtud de unos motivos de conciencia contra determinadas acciones del Estado, del deber legal de pagar impuestos, en la medida que estos van destinados a financiar actuaciones, puesto que existen ciertos determinados tipos de objeción cuando a nuestras propias creencias, a las propias creencias de los contribuyentes, no les parece los fines para los cuales su contribución está destinada. Más recientemente, el fenómeno de la objeción fiscal quedó directamente ligado a determinadas políticas que los gobiernos, más que profundas convicciones religiosas o morales de los individuos, se toma en serio la libertad de conciencia. Los casos de objeción no pueden ser tratados como la simple infracción de un deber jurídico, sino como lo que son, el ejercicio de la libertad de conciencia cuando ésta entra en conflicto, cuando nuestra conciencia, cuando nuestra creencia, cuando nuestro pensamiento entra en conflicto con el deber jurídico objetado. En el caso de la objeción de conciencia fiscal, el objetor ejerce su libertad de conciencia al cuestionar el destino de los ingresos tributarios, puesto que siguiendo las reglas de estabilidad y equilibrio presupuestario deberá cubrir los gastos asimismo ordinarios, pero que además, basándonos en que el deber de contribución al gasto público es un deber solidario, que se configura constitucionalmente con la finalidad de tener recursos suficientes para atender necesidades sociales, por ejemplo, a través del gasto social, el contribuyente tendría el derecho de objetar los deberes tributarios cuando no evidencia la transformación de los tributos en erogaciones con fines sociales y de interés general que resguarden los derechos humanos y la integridad humana. Como segundo punto de acción en cuanto a la autoimposición de la tributación, tenemos a la denominada resistencia fiscal ante el abuso del poder tributario. Como antecedente, como punto de partida, podemos decir que también se trata de el derecho a la resistencia como tal, el derecho constitucional a la resistencia, que para ejemplificarlo ahora se ha puesto un poco en boga a través de las marchas que en el estado ecuatoriano se han ido suscitando por el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles y que este tema ha afectado de manera directa a ciertos colectivos del estado ecuatoriano, por lo cual en ejercicio de su derecho democrático y derecho constitucional a la resistencia, se lo han aplicado a través de marchas. Bien, ahora, dentro del tema de tributación, dentro del derecho tributario, la resistencia fiscal, si bien contempla la posibilidad de una acción directa por escrito ante una autoridad competente, puede, y de hecho se manifiesta de manera diferente en materia tributaria. ¿Por qué? Porque la afectación en caso de vulneración es masiva y corresponde a toda la comunidad de contribuyentes. Estamos hablando que los actos erga omnes evidentemente afectan a todos los contribuyentes, ¿no? A todos los ciudadanos en calidad de contribuyentes y administrados, o buena parte de aquellos. Por lo tanto, las acciones descritas y suscritas por pocos ciudadanos carecen de legitimidad respecto a todo el conglomerado social. Sin embargo, por ejemplo, en caso de darse y que se constituye una expresión más de democracia directa que podría darse en el ámbito tributario. La resistencia fiscal también se manifiesta más concretamente en acciones públicas que derivan del principio de la autoimposición y que se ejecutan, por ejemplo, como manifestaciones soberanas que no requieren de actos críticos de rechazo a una medida tributaria, sino más bien como actos cívicos, manifestación democrática, en ningún caso revueltas civiles de tintes políticos o de naturaleza ideológico con brotes de violencia, obviamente como rechazo a la política tributaria. Entonces la resistencia fiscal se caracteriza por ser una alternativa ante la aprobación legal de tributos que cumpliendo con el procedimiento legislativo son injustos desde el punto de vista económico, ya que no respetan la verdadera capacidad contributiva, o ante la falta del debido debate, es decir, por la falta de la democracia deliberativa, consensual y el ejercicio de los tipos de democracia que habíamos abordado en láminas anteriores,
Y esto puede darse ante la tramitación de leyes, por ejemplo, económico urgentes, con trámite breve y simplificado, y con tiempo insuficiente para una verdadera divulgación, una socialización. Un análisis y debate inclusivo con la participación de los diversos actores sociales en representación de los colectivos, así también ante la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley de leyes que creen, extinguen o modifican tributos sin aprobación expresa de la función legislativa, menoscabando el ejercicio democrático de participación y representación. Y también ante el incumplimiento del principio de legalidad y de reserva de ley mediante la emisión de decretos ejecutivos, reglamentos o en la emisión de actos normativos, cuyo contenido debía estar obligatoriamente reservado a una ley fiscal y por lo tanto a un debate democrático y consensuado aprobación social. Por tanto, la resistencia fiscal cabe cuando los tributos no han sido aprobados democráticamente, pese a cumplir con los procedimientos legislativos, o no son justos desde el punto de vista de la actitud económica de los contribuyentes. Finalmente, y a manera de conclusión, se puede decir de manera general que únicamente lo que se pretende demostrar es que una ley tributaria no constituye la última palabra del Estado en materia fiscal, pues desde el origen de la creación de los impuestos se encuentra reconocida por la doctrina, la autoimposición tributaria, que aunque no ha sido abordada abiertamente dentro de la doctrina ecuatoriana, es importante y yo he tomado esta temática para analizarla de manera breve, pero para tratar de enviar ciertas ideas que he considerado importantes, puesto que la autoimposición tributaria, tanto como principio como un derecho, garantiza las medidas tributarias sean justas y cumplan con todos los procedimientos legislativos, que garanticen el debate, por ejemplo, en el ejercicio de la democracia representativa, deliberativa y consensual. Ergo, de esta forma, la autoimposición implicaría responsabilidad cívica y aceptación ciudadana de todas las medidas de carácter tributario. En fin, esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.